Hola, soy Brian de Adfontes. Hoy seguimos en la serie de qué versión debo usar y hemos analizado lo que es la Reina Valera 60, hemos visto un poquito de la nueva Biblia de las Américas y de la nueva versión internacional. Ahora nosotros vamos a la misma vez cerrar esta serie, pero vamos a ir abriendo camino para hacer otra serie que se trata del texto griego del Antiguo Testamento. Así que si a usted le gusta saber un poquito más de dónde sacamos el texto griego para hacer las traducciones de la Biblia, entonces esta serie de videos es para usted. Entonces estamos en esa serie, qué versión debo usar, y estamos cerrando esa parte para abrir camino para otra serie. Bueno, hablando del texto del Nuevo Testamento, el texto del Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. Ahora bien, tenemos como 5,800 y más testigos de lo que era el texto original, ¿verdad? Esos testigos tienen parte o partes más grandes o a veces nada más pedacitos de lo que es el texto del Nuevo Testamento en griego. Ahora bien, esos manuscritos vinieron directamente de la mano que de Mateo, que de Marcos, que de Lucas, que de Pablo, que de Pedro. Y nos llegaron esos escritos, ¿verdad? Por medio de personas que fueron copiando el texto de las escrituras. Entonces, por ejemplo, si les llegaba el escrito a un grupo de creyentes, una iglesia, a un grupo de creyentes en X ciudad, pues ellos empezaron a hacer copias. Entonces ya de ahí copias de copias salieron. Entonces, y luego vamos a decir en ciudad griega, pues hay copias. Y copias de copias, y así vamos. Y la ciudad Z, ¿verdad? Y los cristianos ahí sacaron copias. Y luego copias de las copias. Entonces, de todas esas copias de los manuscritos originales, tenemos hoy día más de 5,800 testigos de lo que es el texto original. Y ahora bien, tenemos lo que se le puede llamar tres métodos básicos para analizar, concluir qué era el texto original y reproducir ese texto. Tenemos el Nestlé Aland, y bueno, pues en el versión 28, no me acuerdo si ya hayan sacado el 29, es posible. Ahora tenemos el texto bizantino y el Tyndale, el Nuevo Testamento en griego de Tyndale. Y esas tres versiones, reproducciones de lo que se cree ser el texto original del griego, se basan en tres métodos diferentes. Ahora bien, el texto Nestlé Aland y sus eruditos, pues ellos analizan los textos que vengan de todas partes y le dan prioridad a lo que se le puede llamar la calidad del testigo. Entonces ellos pueden analizar textos que vengan de todas partes y luego concluyen a base de la calidad de los testigos que cuál sería el texto original. El texto bizantino, los eruditos por ese lado dan prioridad a lo que es los textos que vienen de la familia bizantina, que vamos a llamarle prioridad bizantina. Y luego el Nuevo Testamento de Tyndale da prioridad a lo que es la antigüedad del texto. Si mal no recuerdo, la reproducción de donde ellos copian su texto original pues viene de textos que solamente son antes del año 400. Entonces ellos pues se limitan a los manuscritos más antiguos. Ahora bien, de los eruditos, la gran mayoría pues trabaja dentro de ese método. Ahora bien, uno puede creer en que Dios ha inspirado y que Dios ha preservado su escritura, y uno puede adoptar lo que es el método de la calidad del texto de Nestlé Aland. Uno puede adoptar la prioridad bizantina, que es el texto bizantino,
O uno puede adoptar ese punto de vista también, que solamente acepta el testimonio de los textos más antiguos. Pero muchos más son los eruditos que aceptan eso, que uno analiza todo tipo de texto y a base de la calidad del texto se van tomando decisiones con respecto a lo que es el texto original. Ahora bien, si uno lee o escucha a ciertos autores, vamos a escucharles decir que hay miles y miles de diferencias entre los textos. Si es una persona incrédula que está estudiando el texto, como quien dice, para destruir la fe de la gente, vamos a escuchar que cosas así como que nosotros no tenemos ni idea de qué era el texto original porque son miles y miles y miles y miles de diferencias. Pero si uno escucha a un erudito que analiza el texto del Nuevo Testamento y que tiene fe en el Señor Jesucristo, que tiene fe en la soberanía, en el poder de Dios para preservar el texto del Nuevo Testamento, vamos a escuchar otra cosa muy diferente. Vamos a escuchar que ese hermano, pues estoy recordando más que nada a un erudito de acá, de la zona de Dallas, que de hecho su ministerio está en Plano, que está aquí cerca de Dallas. Y bueno, pues él va a decir, sí, hay miles y miles de diferencias, pero 99% y más de esas diferencias no cambian nada de lo que es el significado del texto, nada de lo que son las doctrinas más fuertes e importantes de las Escrituras, no cambian esos asuntos. 99% y más, pues van a ser cosas que no cambian traducciones o que no cambian el significado, y la mayoría de esos son cosas así como lo que encontramos. Aquí encontramos, por ejemplo, aquí es el verbo estaba, tenemos lo corazón, la conjunción y, el sustantivo que significa alma y luego el número 1, que quiere decir estaban corazón y alma uno. O sea que, como dice el texto, era de un corazón y un alma, ¿verdad? Ese es el significado. ¿Qué es la diferencia? Bueno, el texto que da prioridad a la antigüedad tiene el mismo texto que los que dan prioridad a la calidad. Ahora bien, el mismito texto tiene aquí exactamente igual. Ahora, entra el cambio en el texto bizantino, que es el texto que era más popular en la edad de la Reforma Protestante por falta de más testigos y manuscritos. Y la Reina Valera 60 viene siendo a base de ciertos manuscritos que vienen de esa familia textual. Y entonces vemos un poco de diferencia aquí. Nada más es el artículo, ¿verdad? Que viene siendo estaba el corazón y el alma uno. O sea que no cambia el significado. No hay cambio de significado. Nada de cambio de significado. Entonces, la mayoría o sea que 90% y más, 99% y más de esos textos vienen siendo como que en una de las familias textuales aquí hay un artículo. Y ahora bien, cambios así, o cambios como aquí en el verso 33 de Hechos capítulo 4. Aquí tenemos la frase dunami megali. Y pues lo estoy escribiendo porque por estar aquí con el marcatextos no se nota la letra. Vemos así. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Megali dunami. Nada más, y aquí es igual. Están iguales esos dos textos. Entonces solamente vemos una inversión de las palabras. Poder grande, gran poder. Es lo que vemos. No cambia el significado. No hay cambio de significado, solamente un cambio pequeño en cuestión de la transmisión del texto. Pero nada que haya cambiado el significado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vemos de todo eso? Tenemos 5,800 testigos del texto original y más. Tenemos muchísimo testimonio del texto.
¿verdad? Tenemos tres métodos diferentes dentro de los cuales los eruditos operan y se pueden operar, o sea que se puedan ellos pues sacar sus conclusiones de lo que era el texto original a base de tres métodos, dando prioridad a la calidad sin importar de dónde venga el texto. Es un poco más complicado de eso, pero para ponerlo más sencillo, entonces tenemos la prioridad bizantina y luego tenemos también la prioridad de la antigüedad. La mayoría operan dentro de la calidad del manuscrito y son los tres métodos, ¿verdad? En cuestión de las traducciones que nosotros estamos viendo, la Reina Valera 60 más que nada agarra de la familia textual bizantina. La NBLA y la NBI pues agarran de los otros métodos, más que nada supondría, recuerden que es una suposición de lo de la calidad de texto. Ahora bien, el método de la calidad. El Tyndale, como hemos dicho, da prioridad a la antigüedad porque ellos creen que esos son los mejores manuscritos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un Dios que ha dado muchísimo testimonio de lo que es el texto que él inspiró. Bueno, en cuestión de la ciencia, de cómo llegar a conclusiones, en cuestión de lo que es el texto original, tenemos tres diferentes métodos. Y luego ahora tenemos 99% y más del texto del Nuevo Testamento que no hay pues ni dudas, ¿verdad? Con respecto a lo que es el texto original. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese otro 1%? Bueno, no es que Dios haya fallado. Dios ha preservado su escritura. Ese menos de 1% que el hombre, pues a lo mejor está tratando de presentar argumentos de lo que es el texto, que es lo que estamos viendo. Estamos reconociendo que Dios ha preservado su texto, pero Dios ha dado el trabajo de preservar el texto a los hombres, a la iglesia, y Dios está manejando la situación soberanamente para que su Biblia, su texto, se dé a conocer entre el mundo. Entonces, aunque esté menos de 1%, que pueda cambiar en cierto sentido qué significa X texto, aun esos no cambia ninguna doctrina de la fe cristiana. Entonces Dios ha preservado su Biblia, su testimonio, para que los hombres, para que nosotros, su iglesia, podamos tener una copia fiel y verdadera. Así que, sea que usted agarre la Reina Valera 60, usted puede tener la confianza de que esa traducción es una fiel representación de lo que dice el manuscrito original. Usted agarra la NBLA, usted puede tener la confianza de que tiene en sus manos una representación fiel de lo que es la palabra de Dios, que Dios ha preservado y que Dios tiene. Ahora, para la humanidad y para la iglesia, si usted agarra la versión NBI, usted también puede tener la confianza de tener una copia fiel y verdadera de la palabra de Dios. Bueno, si nosotros volvemos a eso, menos de 1% de texto que se discute, pues aquí tenemos notas, ¿verdad?, de esas situaciones donde hay discusiones con respecto a lo que es el manuscrito más fiel. Pero no hay duda de que Dios haya preservado fielmente su palabra. Nada más los hombres, nos queda a nosotros usar la ciencia para concluir que es el texto que Dios nos ha dado. Podemos, mis hermanos, ver la mano de Dios en toda esa situación. La Biblia no se conservó como dentro de una caja de hierro para que nosotros fuéramos a sacarla de ahí. La Biblia se fabricó, Dios inspirando a los hombres para escribir el Nuevo Testamento,
Y esos manuscritos se han conservado copiándose una y otra vez. Y ahora queda a nosotros, los que manejan el texto original, los que se encargan de reproducir el texto original, de manejar con cuidado y con fe esos textos para que la Iglesia de Cristo tenga un texto griego fiel del cual traducir a todo idioma en el mundo. Así que nosotros, viendo esa situación, podemos a mí nada más me ha infundido más confianza en la persona de Dios. Viendo que son miles de copias, pero que hay una sola palabra que se ha preservado, que nosotros todavía hay discusiones en cuestión de ciertos textos, que qué es el texto original, pero son sumamente pocos. Y que esos textos pues se detallan aquí en esas versiones de cuál puede ser los manuscritos más originales. Hermanos, no hay motivo de dudar en la palabra de Cristo. Es palabra fiel y verdadera. Que Dios me los bendiga, que confiemos en lo que Dios dice y en el testimonio de la voluntad, la salvación de Dios y de Cristo Jesús. Amén y amén.